A ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si un profesional de ventas en un sector tan complejo como el farmacéutico tuviera una especie de copiloto? Un copiloto de inteligencia artificial susurrándole al oído la estrategia perfecta para cada cliente. Pues esa imagen, que la verdad es que suena un poco a ciencia ficción, es justo el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en cómo está cambiando, de forma radical, el rol del visitador médico. Porque hay que olvidarse de la figura de siempre. Lo que están haciendo bueno, es otra cosa. Y para entenderlo bien, tenemos una fuente muy potente. Es un documento técnico de la Cátedra de Estrategia Farmacéutica Avanzada de la Escuela Iberoamericana de Visita Médico Profesional Persand Barnes. El título ya lo dice casi todo. El visitador médico aumentado. Cómo la IA transforma la formación y la estrategia para el ROI en farma. Y lo firma Alexander Persankol. Nuestro objetivo hoy es desgranar qué significa eso de visitador médico aumentado. Porque la palabra clave, y esto es importante, no es reemplazado, es aumentado. Vamos a ver cómo esta tecnología redefine la estrategia, la formación y, al final, el valor real que aporta este profesional. Vale, pues vamos a ello. Pero antes de meternos de lleno en la IA, quiero que entendamos bien el problema de partida. ¿Por qué era necesario un cambio? El documento dice que el modelo tradicional llegó a su techo de eficiencia. Exacto. Se basaba en la frecuencia de las visitas, una ruta fija y sobre todo la intuición del representante, ¿no? Justo. Y el entorno actual, bueno, lo hizo completamente insostenible. El documento señala dos presiones clave que lo reventaron todo. ¿Cuáles son? La primera, el tiempo del médico. Es un recurso que se ha vuelto valiosísimo, extremadamente escaso. Hablamos de interacciones que muchas veces no llegan ni a los 3 minutos. 3 minutos, madre mía. Y por otro lado, una saturación de información científica brutal. Es que la cantidad de datos que hay supera la capacidad de procesamiento de cualquier persona. Imposible. O sea que el visitador se encontraba en una situación casi imposible. Una tormenta perfecta. Y es justo aquí donde el texto lanza su idea principal. La IA no viene a reemplazar a nadie, sino a aumentar sus capacidades. Me gusta ese concepto de aumentar. Es como darle un superpoder. ¿Cómo lo definen exactamente? ¿Qué es un visitador médico aumentado? Pues fíjate, lo fascinante es cómo lo definen. Empiezan por lo que este profesional deja de hacer. Ah, interesante. El visitador aumentado es alguien que usa la tecnología para quitarse de encima todas esas tareas repetitivas, de bajo valor. Planificar rutas, hacer reportes. Todo lo que consume horas y no aporta, ¿no? Eso es. La idea es que la máquina haga el trabajo pesado, el mecánico, para que el humano pueda centrar toda su energía, todo su talento, en lo que una máquina no puede hacer. La empatía, la conexión humana. La empatía, la negociación estratégica, el pensamiento crítico. Lo que de verdad marca la diferencia. Entendido. Y el documento recalca que esto no es un capricho tecnológico. Dice que es una necesidad financiera para optimizar el ROI. Claro, es que todo se apoya en 3 pilares que lo cambian todo. Y el primero es un cambio de paradigma total. Lo llaman la segmentación predictiva de médicos. Predictiva. Ahí está la clave. Porque la segmentación de toda la vida era reactiva, ¿no? Se miraba el pasado. Exacto. El texto usa una metáfora que es genial. Dice que era como conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Me encanta la imagen. Se miraban los datos de prescripción de los últimos meses para decidir a quién visitar hoy. Era una foto del pasado. Y la IA, entiendo, lo que hace es volverlo proactivo. El documento habla de algoritmos de machine learning que cruzan variables complejísimas. Eso es, variables que un cerebro humano no podría conectar. Por un lado, sí, el historial de prescripción, claro, pero lo combina con la epidemiología local. O sea, no solo a quién ha tratado, sino a cuántos pacientes potenciales para tu fármaco es probable que vea. Justo. Y le suma lo que llaman la huella digital del médico. La huella digital. Sí, si asiste a webinars, si abre ciertos emails, qué tipo de artículos busca, construye un perfil de interés casi en tiempo real. Vaya, el impacto estratégico de eso tiene que ser enorme. Es que lo cambia todo. Hay una frase en el texto que para mí lo resume. Cito: pasamos de visitar al médico que más recetaba ayer a visitar al médico que tiene la mayor probabilidad de adoptar el tratamiento mañana. Uf, qué potente. El foco es invertir en el futuro, no premiar el pasado. Y así, claro, se reducen al mínimo las visitas improductivas.
Vale, el segundo pilar es la optimización omnicanal. Aquí el texto es muy claro. El modelo de talla única, de visitar a todos los médicos importantes cada 15 días, está obsoleto. Muerto y enterrado. La IA permite lo que llaman Next Best Action, la siguiente mejor acción. ¿Y eso qué es exactamente? Pues el sistema analiza el comportamiento de cada médico de forma individual y sugiere cuál es la mejor vía de contacto en cada momento. Los ejemplos que pone el documento son muy ilustrativos, ¿verdad? Sí, son perfectos. Por ejemplo, si el sistema ve que el doctor Pérez suele leer estudios los domingos por la noche, Le sugiere enviarle un email justo en ese momento. el exacto, un email personalizado con un nuevo estudio el domingo a las 9 de la noche. Ni el lunes por la mañana, que está saturado, ni el viernes, justo ahí. Pero si, por otro lado, la doctora Gómez tiene dudas sobre la seguridad de un fármaco, Ahí salta la alerta roja. La Next Best Action no es un email, es una visita presencial, prioritaria, para resolver esas dudas cara a cara. es que ese matiz es fundamental. El texto lo subraya mucho. Claro, La tecnología dice el cuándo y el dónde, pero el profesional decide el cómo conectar. Se asegura que la visita presencial, que es lo más caro, ocurra solo cuando es indispensable. es que es eso, se reserva para los momentos de la verdad. Y esto nos lleva al tercer pilar, la personalización del mensaje. Aquí el documento, directamente decreta la muerte del speech memorizado. Es que es lógico. Los médicos esperan valor, no un folleto hablado. La IA ayuda a analizar, por ejemplo, las publicaciones recientes del médico o en qué congresos ha participado y con eso sugiere argumentos. El ejemplo del cardiólogo es perfecto para entenderlo. Es buenísimo. Si el sistema detecta que está investigando sobre insuficiencia cardíaca en diabéticos, la IA le dice al visitador, oye, céntrate en los beneficios metabólicos del fármaco. En lugar de darle la charla genérica de siempre. Exacto. Dejas de ser un vendedor y te conviertes en un asesor. La visita pasa a ser una consultoría científica de alto nivel. Todo esto es un cambio abrumador. Pero claro, requiere una nueva forma de preparar a los profesionales. El documento critica mucho la formación estática, ¿no? En los cursos de una semana al año, ¿qué propone? Propone dos herramientas que son clave. La primera, el microlearning adaptativo y personalizado. Que parte de una realidad muy humana, la de que nos olvidamos de las cosas. Parte de la famosa curva del olvido. Y el dato es brutal. Un visitador olvida el 80% de lo que ha aprendido en 30 días si no hay refuerzo. Has dicho un 80%. Un 80%. Es una locura. O sea, las empresas se gastan un dineral en formación para que al mes siguiente casi nadie se acuerde de nada. Estirar el dinero, básicamente. Y la IA combate ese olvido. El sistema detecta las lagunas de conocimiento de cada persona. Si ve que un visitador falla al responder objeciones sobre efectos adversos, Le manda un recordatorio. le manda a su móvil una cápsula de vídeo de 3 minutos sobre ese tema. Y lo mejor es el cuándo, justo antes de su siguiente visita. Es increíble. El texto lo resume de forma brillante. Se pasa de una formación just in case, por si acaso la necesitas, a una just in time, justo cuando la necesitas para vender. ¿Vale? ¿Y la segunda herramienta? La de la simulación avanzada y coaching virtual. Esto es entrenar con avatares. Exactamente. Permite practicar en un entorno seguro, sin riesgos. El estudiante interactúa con un médico virtual que tiene su propia personalidad, sus objeciones. Y el software no solo analiza lo que dice, ¿no? No, y eso es lo potente. Analiza el cómo lo dice, el tono de voz, la velocidad, la empatía que proyecta, el feedback es inmediato y se basa en datos para corregir errores en privado. Es un gimnasio para las habilidades de comunicación. Totalmente. Entonces, llegamos al final. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? El documento define la IA como el gran ecualizador del siglo XXI en la industria. Sí, pero con una advertencia muy importante. ¿Cuál? Recalca que la tecnología por sí sola es inerte, que requiere el criterio, la ética y la calidez humana para ser efectiva. La visión final es la de un profesional que evoluciona. Que deja de ser un mero transmisor de mensajes para convertirse en... En un gestor estratégico de su territorio. Se eleva la profesión a una de asesoría estratégica. Y el documento cierra con una llamada a la acción muy contundente. Sí, dice que la pregunta no es si la industria adoptará la IA, sino cuándo. Y termina con una frase de su autor, que es lapidaria. La obsolescencia no es una opción. Uf, qué frase para terminar. La obsolescencia no es una opción. La verdad es que te deja pensando. Y me lleva una reflexión final que va incluso más allá de este sector. A ver,
Si un rol tan especializado y tan basado en relaciones humanas puede ser aumentado así, ¿qué implica para otras profesiones? Pienso en asesores, consultores, abogados. Es la gran pregunta, claro. Y nos lleva a una cuestión clave. ¿Dónde está la línea? ¿En qué punto la ayuda de la tecnología se convierte en una dependencia? Y sobre todo, ¿cómo aseguramos que el elemento humano, que el propio documento dice que es lo esencial, no se diluya por el camino? El reto será mantener el equilibrio para que el aumento no termine siendo una disminución de nuestra propia humanidad.